Todas y a todos. Vamos a esperar un poquito. Otra vez, buenos días a todas y a todos. De verdad les agradecemos mucho su asistencia a este taller y sobre todo el interés por participar en la convocatoria 2021 del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de organizaciones de la sociedad civil. Para iniciar este evento, le vamos a solicitar al maestro Francisco Javier Morales Camarena, director de Educación Cívica y Participación Ciudadana del Instituto Nacional Electoral, que nos dé un breve mensaje de bienvenida, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Pues antes que nada, es un placer estar con ustedes en esta mañana. Muy buenos días a todas y todos quienes están aquí presentes, en especial a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil que se están registrando para participar en este taller. De manera especial también quiero saludar con afecto a nuestros compañeros del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, con quien de manera conjunta hemos venido durante 2 años en 2 ediciones de este concurso, llevando a cabo los trabajos y el desarrollo de este Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres a través de las organizaciones de la sociedad civil. Saludo a Mónica Eden, Lisbeth Teresa Sánchez y Carla Cano Álvarez. Y también quiero darle un gran saludo a mis compañeros del INE, quienes estarán trabajando con ustedes el día de hoy a través de todo este proceso de la convocatoria, que son Rosa María Mora, Isabel Hernández y José Alberto Bueno. Con ellos seguramente irán a tener bastante comunicación para ver los detalles y peculiaridades de esta convocatoria. Este taller tiene como propósito brindar un recorrido, un conocimiento a los diferentes apartados de esta convocatoria, como también a sus reglas de operación, cuál es la finalidad, que ustedes tengan pues una información muy concreta y específica y puedan solventar las dudas para que de esa manera les permita a ustedes el poder llenar todos los requisitos de manera muy completa y sin omisiones, y de esa manera puedan llegar con éxito al registro y a la dictaminación de sus proyectos, ¿no? Quisiera decirles que este programa desde el 2008 se ha venido trabajando en el INE. Este programa tiene el propósito desde el INE coadyuvar de manera conjunta con las organizaciones al desarrollo de proyectos dirigidos a distintos sectores de la población, pero siempre ha puesto especial atención en la participación en aquellos sectores como mujeres de comunidades indígenas, personas afromexicanas, así como otros grupos que históricamente se han mantenido en situación de vulnerabilidad o han sido objeto de discriminación. El propósito es, a través de estos proyectos, abrirles la oportunidad para que ellos puedan ejercer sus derechos y puedan ser partícipes de la vida pública en sus localidades y comunidades. A lo largo de estos 16 años del programa, hemos establecido muchos lazos de colaboración con múltiples organizaciones en distintas entidades del país, así como mujeres de distintas edades, etnias, profesiones y demás. Y hemos visto nosotros a lo largo de estos 13 años cómo estas mujeres que han participado y aquellas que a través de la difusión y del trabajo de las organizaciones participantes han logrado apropiarse del espacio público e incluso llegar a toma de decisiones e incidir en las políticas públicas en su comunidad. No cabe duda que el programa ha cumplido el propósito de fomentar el acceso a los derechos humanos de las mujeres, promover la paridad de género a través de dar una capacitación, un fortalecimiento para que las mujeres puedan ejercer sus derechos políticos, y también toda una información a la ciudadanía sobre los temas relacionados
que generen una participación en situación de igualdad entre hombres y mujeres, que se fortalezcan los liderazgos políticos de las mujeres y también, a lo que es fundamental, buscamos con este programa eh, combatir la violencia política en razón de género, del cual han sido en los últimos años víctimas las mujeres de manera muy peculiar. A través de estos proyectos impulsados por las organizaciones, pues se abren espacios en asambleas comunitarias, asambleas donde anteriormente la mujer no tenía voz ni se le permitía votar. Hemos acompañado a organizaciones en el impulso de proyectos para que puedan acceder en esa toma de decisiones, para que la ley le permite, pero que la práctica social y comunitaria, histórica y culturalmente le ha negado, ¿no? Es muy importante para nosotros en el INE este proyecto. Cada año nosotros hacemos la difusión de la convocatoria, procurando responder pues a las exigencias del contexto político, tomando como una retroalimentación de las experiencias que se ha venido acumulando en estos años, en las ediciones anteriores de este proyecto. Este programa se ha posicionado como uno de los proyectos más importantes de colaboración que ha establecido el INE con la sociedad civil organizada. Es un programa que además se da en un marco de respeto mutuo, donde se ve una relación de socios de una manera respetuosa, interdependiente, donde a través del trabajo comunitario a nivel local se ofrece a la ciudadanía en general, pero en especial a las mujeres, un proceso de formación en el conocimiento y en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales. Un aspecto fundamental del programa es que su incidencia no solamente se va a enfocar a la población objetivo de cada uno de los proyectos seleccionados, sino que a través de este proceso formativo que llega, se multiplica a un alcance mucho mayor de las personas que al final son beneficiadas de las acciones que ustedes como organizaciones impactan. Eso hace que tenga un efecto multiplicador y de gran alcance en distintas entidades, municipios y regiones de este país. Quisiera decir también que en respuesta a la reforma política en materia de género que se celebró en 2020, el programa va a fortalecer en sus bases de esta convocatoria para que participen iniciativas encaminadas a la prevención, la asesoría, la atención y el acompañamiento jurídico a casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Acabamos de vivir un proceso electoral único en la historia de nuestro país, que a las reformas de paridad en las candidaturas, tanto a nivel local, nacional y federal, tuvo como consecuencia que por primera vez en la historia hubiera tantas mujeres participando como candidatas en todo el país. Pero también en la medida que aumenta la presencia de las mujeres en la vida política, también tiene el efecto no deseado, pero que suele suceder, que también se vuelven más objetas a actos de violencia de política de razón de género. Es por eso que en esta edición estamos fortaleciendo estas iniciativas, estos espacios para que dentro de nuestra convocatoria, que podrán ya revisar, puedan presentar para esta edición iniciativas en busca de solución a este grave problema que vive nuestras mujeres en la vida pública. Para esta edición del 2021 habrá 4 modalidades, los detalles y demás serán explicados de manera puntual por mis compañeros aquí presentes. Solo me falta agradecerles su asistencia y les invito a que revisen con mucho cuidado la convocatoria, que cuiden sus tiempos, que sus reglas de operación, cada detalle que se les pide la puedan llenar, porque después pues dado que es un programa que está establecido en tiempos con criterios muy claros, no podemos después, si no se cumple, no podemos dejar de seguir con rigurosidad cada una de estas normas, ¿no? Y pues muchas gracias y
adelante y éxito en este taller. Muchas gracias al maestro Francisco. Ahora le solicito a mi compañera Mónica Edet, que es coordinadora de proyectos con instituciones electorales del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, si nos puede dirigir unas palabras de bienvenida, por favor. Gracias. Muchas gracias, Carla. Y bueno, ya hay poco que pueda sumar a esta breve bienvenida introducción que nos ha dado Francisco. Agradezco a nuestros colegas del INE, del PNUD por el trabajo, por la colaboración tan buena que hemos llevado en este inicio o esta fase inicial de la edición 2021 del programa. Y bueno, sobre todo agradezco la participación de todas las organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan el día de hoy. Como bien comentaba Francisco, el objetivo de este taller es que podamos profundizar un poco más en la información que viene en la convocatoria y en las reglas de operación y los formatos de esta edición del programa, aclarar dudas muy puntuales. Ya hicimos una identificación previa de aquellas preguntas más frecuentes o aquellas espacios o información donde generalmente se presentan más dudas. Entonces vamos a basar nuestra presentación justamente en esos aspectos, ¿no? que identificamos que es necesario aclarar. Les daremos algunos tips, sugerencias para fortalecer sus propuestas. La información que les daremos es tanto para las organizaciones que por primera vez van a presentar proyectos como para aquellas que ya tienen más experiencia en este programa. Y bueno, pues la idea es contribuir a fortalecer esas propuestas y que tengan mayores probabilidades de ser validadas, es decir, que cumplan con todos los requisitos, de que pasen por esa fase de dictaminación y puedan ser seleccionadas, ¿no? Un aviso importante es que el hecho de que tomen este taller seguramente les dará información sobre la convocatoria y etcétera, pero es muy importante que lean todos estos documentos de manera detallada para que tengan presente toda la información y todos los lineamientos que son necesarios para participar. Y bueno, pues le pediría a mis colegas si pueden pasar a la siguiente diapositiva para pasar brevemente por el programa del día de hoy. Estaremos haciendo un recorrido por la convocatoria, las reglas de operación, los documentos que necesitamos para participar, cómo diseñar un proyecto que tenga más probabilidades de ser seleccionado, cuáles son las reglas para hacer un presupuesto, cómo fortalezco mi proyecto si es de continuidad, cómo deben ser los talleres de mi proyecto, además de talleres, qué otras cosas innovadoras se pueden proponer y bueno, qué puedo prever para realizar mi proyecto en un contexto de COVID-19. Entonces, sin más, agradecerles su participación. El taller durará aproximadamente una hora y media. Y pues bueno, muchas gracias. Adelante, por favor, Carla. Gracias, Moni. La primera parte, como ya les comentaba, Moni, va a ser un recorrido general por la convocatoria y las reglas de operación de la edición 2021 del programa. Y para eso les vamos a solicitar a Alberto Bueno, quien es su director de gestión y operación de programas del INE, si nos puede ayudar con estos temas. Entonces, le cedo la palabra a Alberto. Claro que sí, Carla, muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos los representantes de las organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan en este taller. Quiero darles la más cordial bienvenida a todas y cada uno de ustedes. Comentarles que este taller, como bien lo han comentado las personas que me han antecedido en el uso de la palabra, tiene como finalidad dar un breve recorrido por los documentos esenciales de este Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres a través de las organizaciones de la sociedad civil en su edición 2021 y también recordarles, hacerles hincapié en que es conveniente que hagan una revisión minuciosa de estos, de los requisitos establecidos en ambos documentos, particularmente en las reglas de operación, donde vendrán algunas especificidades para que ustedes tengan más claro, así como los formatos. Una vez dicho lo anterior, nos vamos a abocar a darles un recorrido primeramente por la convocatoria. Si me ayudan, por favor, con la siguiente lámina.
comentarles que las organizaciones de la sociedad civil podrán postularse en cualquiera de las 4 modalidades que vienen en las reglas de operación, así como en la convocatoria. Estas modalidades, la modalidad 1 corresponde a los proyectos de promoción de los derechos humanos de las mujeres, particularmente los derechos político-electorales y actividades de difusión innovadoras en la materia. En esta modalidad tenemos 3 temáticas en particular. La primera es el diseño e implementación de talleres u otras metodologías de trabajo participativas para promover los derechos político-electorales de las mujeres, con la finalidad de impulsar su liderazgo para que participen activamente en la toma de decisiones en distintos ámbitos públicos. La temática 2 de esta modalidad 1 corresponde al diseño e implementación de talleres u otras metodologías didácticas que promuevan entre la población infantil y juvenil los derechos humanos y los valores democráticos para fomentar la igualdad y no discriminación en el goce y ejercicio de los derechos humanos y a las libertades fundamentales de las que gozan hombres y mujeres, así como la construcción de una democracia paritaria. Y la temática 3 corresponde a las herramientas y estratégicas que promuevan la participación de los hombres en los talleres u otros procesos participativos para repensar las masculinidades, que permita su sensibilización respecto de la importancia que tiene la participación de ambos géneros en igualdad de condiciones. Esta es una herramienta que deberá incluir división sexual del trabajo a través del análisis de sus privilegios en materia de liderazgo y toma de decisiones. Una innovación que incorporamos en esta primera modalidad es la posibilidad de que las organizaciones que registren proyectos en esta modalidad y en las temáticas antes mencionadas puedan apoyarse de las radios comunitarias como un medio de difusión masivo para tener un mayor alcance de la población objetivo. Siguiente lámina, por favor. La modalidad 2. La modalidad 2 corresponde al desarrollo de agendas y planes de acción que incidan en la incorporación del principio de igualdad y no discriminación en políticas públicas. Esta modalidad 2 tiene 2 temáticas en las cuales ustedes podrán registrar sus proyectos. La temática 1 de la modalidad 2, diseño de agendas e implementación de planes de acción para la solución de problemas públicos, mismos que deberán incorporar la perspectiva de género, interseccionalidad y un enfoque de derechos humanos de las mujeres. Temática 2 de la modalidad 2, diseño de agendas e implementación de planes de acción con perspectiva de género, interseccional y un enfoque de derechos humanos que coloquen a las mujeres en el centro de la recuperación del COVID, que proponga acciones afirmativas que permitan a la mujer corregir situaciones de desigualdad en el disfrute y ejercicio de sus derechos. En esta modalidad, las organizaciones interesadas en registrar algún proyecto deberán tener trabajo previo con la población objetivo y vinculación con instancias estratégicas del ámbito local y municipal que faciliten la incidencia política. No podrán convocar a población en general, sino a personas que asuman el compromiso de promover la iniciativa y aquellas que ejerzan liderazgo dentro de su comunidad con capacidad de incidencia política. ¿Me ayudan con la siguiente lámina, por favor? Modalidad 3. Prevención, asesoría, atención y acompañamiento jurídico a casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. En esta modalidad tenemos las siguientes temáticas. La temática 1 de la modalidad 3 es diseñar estrategias para prevenir y atender la violencia política contra las mujeres en razón de género, así como la promoción de los derechos políticos y electorales e implementarlas mediante capacitaciones, por ejemplo, a universidades, organizaciones de la sociedad civil y despachos jurídicos pro bono, en un litigio estratégico en tribunales y autoridades administrativas en la defensa de mujeres. Temática 2 de la modalidad 3. Fortalecer redes y observatorios a partir de acciones de intervención que permitan combatir y contribuir a erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género y fortalecer el ejercicio de los derechos políticos y electorales en condiciones de igualdad, incorporar elementos de análisis o indicadores con el fin de mejorar las políticas públicas, los programas y los reglamentos encaminados a la prevención y atención de violencia política en razón de género, así como aquellos encaminados a garantizar la participación de las mujeres
en condiciones de igualdad, en colaboración con actores clave, como son tribunales electorales, los organismos públicos locales, electorales, las universidades, las comisiones de igualdad de los congresos locales, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y sus homólogos locales, los institutos de las mujeres, las comisiones de derechos humanos y el INE a través de las vocalías ejecutivas locales y distritales. En esta modalidad tenemos como innovación la inclusión de una temática sobre defensoría y litigios estratégicos para acompañar denuncias de violencia política en razón de género. Si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. La modalidad 4 corresponde a proyectos de continuidad. Estos proyectos de continuidad se refieren a aquellas organizaciones que deseen registrar su proyecto en alguna de las modalidades y temáticas correspondientes a las modalidades 1, 2 y 3 ya señaladas, siempre y cuando satisfagan los requisitos previstos en cada una de ellas. Además, vale la pena puntualizar que las organizaciones que hayan concluido satisfactoriamente en la edición 2020 del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres y deseen participar en una modalidad distinta, deberán contar con el visto bueno del personal del INE, particularmente de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, que realizó el seguimiento de las actividades durante la edición 2020. Y el siguiente aspecto que me gustaría puntualizar es que para registrar estos proyectos deben de justificar el cambio de modalidad y contar con la experiencia solicitada en la modalidad donde pretenden dar continuidad. Siguiente, por favor. Consideraciones generales respecto a la convocatoria. Las organizaciones podrán realizar sus proyectos en modalidad mixta. Esto quiere decir que lo pueden hacer de forma virtual y presencial, siempre y cuando, o la recomendación específica es que tomen todas las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades del sector salud competentes. Las organizaciones podrán participar con un proyecto en una sola entidad federativa. Sin embargo, aquellos proyectos que realicen actividades virtuales podrán atender a población de otras entidades federativas, recalcando que solamente cuando hacen actividades virtuales. Cada modalidad implica una especificidad para cada tipo de población y de temáticas, así como de experiencia. Siguiente lámina, por favor. Recuerden, este es un tema muy importante y lo mencionó el maestro Francisco en su intervención. La vigencia de la convocatoria comenzó el 25 de junio y concluye el 20 de julio a las 18 horas, hora del centro del país. Tengan mucho en cuenta esto, porque los registros que se hagan fuera de las 16 horas del día 20 de julio ya no serán tomados en consideración. Por otro lado, hacerles la sugerencia que entre más pronto registren su proyecto, es más fácil para irlo revisando. Entonces, no esperemos hasta el último día. La recomendación es que ocupen este periodo y evitar en la medida de lo posible llegar al último día. La convocatoria la podrán consultar en la liga que ven ustedes en esta lámina, y cualquier duda o inquietud que ustedes necesiten que se les esclarezca, ponemos a su disposición un correo electrónico específicamente para este tema, que es participacion.democratica@ine.mx. Incluso si quieren tomar una foto adelante de esta parte de la liga de la página del INE, donde podrán consultar todas las reglas de operación, la convocatoria y demás formatos que deberán llenar para poder registrar sus proyectos. Voy a dejar un momentito nada más para que tomen nota de esta información, que es muy importante, el correo electrónico y la página del INE. Adelante, por favor, con la siguiente lámina. Ahora vamos a hablar de las reglas de operación. Adelante, por favor, con la siguiente. ¿Cuál es el contenido de las reglas de operación? Las reglas de operación establecen los requisitos generales que deberán cumplir las OSCs postulantes, las modalidades de participación, que son un poco lo que ya les platiqué hace un momento, documentación y recepción de proyectos, es decir, la integración de las carpetas
Esa parte deben de tener mucho cuidado. Más adelante les van a explicar mis compañeras cómo hacerlo, y tomen nota de ello y revisen bien los documentos, porque este es un aspecto fundamental para que sus proyectos puedan ser registrados. Presupuesto y comprobación, revisión de requisitos y validación de proyectos, dictaminación de proyectos, selección de proyectos ganadores, firma de convenios y seguimiento. Es importante mencionar que el periodo de implementación de los proyectos que en su momento y en su caso sean seleccionados como ganadores por parte del comité dictaminador serán implementados de noviembre a abril, y eso quedará más detallado en su momento en la firma de convenios. Siguiente lámina, por favor. Elementos importantes que conviene destacar de las reglas de operación. Las OSCs postulantes podrán participar en cualquiera de las 4 modalidades, teniendo en consideración las respectivas temáticas y requisitos establecidos en las reglas de operación. Pongan mucha atención en eso. Siguiente, cada modalidad tiene consideraciones específicas, entre otras, la experiencia que deberá comprobar cada una de las organizaciones de la sociedad civil que se postulen en alguna de las modalidades. Si le dan una revisión minuciosa, se van a dar cuenta que el grado de complejidad de cada una de las modalidades va conforme a su numeración. Los proyectos registrados en las modalidades 3 y 4 que versen sobre violencia política y que la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, a través de su personal, detecte que no cuenta con experiencia para desarrollar un proyecto en esta temática, podrá ser reasignado a las modalidades 1 y 2 siempre y cuando la organización cumpla con los requisitos de estas modalidades. Siguiente lámina, por favor. Elementos novedosos que hay que considerar. La integración del comité dictaminador se realizará en esta ocasión con el apoyo de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, así como con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Adelante, por favor, la siguiente lámina. Presupuesto y comprobación. Este es otro de los temas que vienen en las reglas de operación. El presupuesto debe ser congruente con las actividades y objetivos del proyecto. El comité dictaminador y la o el secretario técnico de este comité podrá realizar los ajustes al presupuesto presentado por las organizaciones en sus proyectos. Es decir, sí puede sufrir cambios por este órgano colegiado. Las organizaciones de la sociedad civil deberán comprobar todos los gastos con facturas que satisfagan los requisitos fiscales. Más adelante les darán un poquito más de precisión al respecto. Se establecen los recursos humanos y materiales, servicios, equipo tecnológico y trabajo de campo que podrán ser utilizados por las organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo de sus proyectos. Y se establece un apartado de los gastos que puntualmente las organizaciones deben abstenerse de realizar. Este también es un aspecto importante porque hay algunos gastos que tienen un periodo para ser realizados o ejecutados. Siguiente lámina, por favor. Proceso de dictaminación de proyectos. La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, con el apoyo de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, integrarán un comité dictaminador que se conformará por especialistas de acreditada experiencia en las modalidades sobre las que versan las 4 modalidades de participación en este programa. La Secretaría Técnica será representada por un o una funcionaria del Instituto Nacional Electoral, quien será designado o designada por el Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Siguiente lámina, por favor. Estos aspectos es bien importante tenerlos en cuenta. El comité dictaminador es el órgano colegiado encargado de seleccionar los proyectos ganadores del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres a través de las OSCs en la edición 2021. Es una decisión que depende de ellos únicamente, basada en los criterios previstos en las reglas de operación. Es decir, será ese órgano quien decida cuáles serán los mejores proyectos que serán seleccionados como ganadores. El éxito de sus proyectos dependerá del cumplimiento de requisitos y la valoración que en su caso haga el comité dictaminador.
solamente le compete a este órgano colegiado. Adelante, por favor, con la siguiente lámina. Firma de convenios de apoyo y colaboración. El INE otorgará apoyo económico a las organizaciones de la sociedad civil que hayan sido seleccionadas como ganadoras por parte del comité dictaminador y que hayan firmado el convenio en el que se establecerán los compromisos por parte de las organizaciones de la sociedad civil ganadoras y el Instituto Nacional Electoral. Los recursos otorgados deben aplicarse por cada una de las organizaciones de la sociedad civil beneficiadas en concordancia con los plazos del calendario de actividades y presupuesto autorizado en el proyecto. Ninguna organización de la sociedad civil podrá hacer uso de los recursos asignados para fines distintos a los establecidos en las reglas de operación. Ojo, eso es bien importante. Adelante, por favor. Antes de pasar al siguiente tema, yo les quiero agradecer el uso de la palabra que me han concedido e invitarles a todas y todos los asistentes a este taller que le den una revisión a los documentos antes mencionados para que tengan un mayor conocimiento y de las especificidades de cada una de las modalidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Pues el siguiente punto es relativo a los documentos necesarios para participar en la convocatoria. Sobre esto nos va a hablar mi compañera Lisbeth Teresa, que es asistente del proyecto al impulso de la participación política de las mujeres en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces, le cedo la palabra a Lisbeth. Muchas gracias, Carla. Buenos días a todas y todos. Me uno a los saludos y agradecimientos por estar en esta sesión de fortalecimiento que esperamos sea de mucha utilidad. Bueno, en este apartado de la exposición veremos cuáles son los documentos necesarios para que puedan participar en la convocatoria del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres en la edición 2021. En primer lugar, para participar deben de tener en cuenta que se requiere documentación de dos tipos. Primero, la que tiene que ver con la carpeta de proyecto, es decir, la propuesta con la que participarán. Y segundo, la carpeta de datos, que es referente a la información administrativa o de comprobación de experiencia y que es fundamental para respaldar sus propuestas en estos aspectos como la experiencia en la temática que participan, que justo era lo que mencionaba anteriormente Alberto, ¿no? Cada modalidad tiene como requisitos específicos, entonces esta parte es muy importante, así como la experiencia de su organización en la implementación de proyectos con perspectiva de género, la constitución de sus organizaciones, entre otros elementos. Entonces tenemos estos dos como universos, carpeta de proyecto, carpeta de datos. La siguiente, por favor. Bueno, comenzamos por la carpeta de proyecto. En primer lugar, es importante mencionarles que deberán descargar del sitio web del INE en el que se encuentra la convocatoria los formatos oficiales del archivo de proyecto, que dentro de ese formato se incluye el apartado de las cartas descriptivas. Así también en la misma página web podrán descargar el formato de presupuesto. Esto es muy importante ya que no se aceptarán propuestas que no se desarrollen en los formatos oficiales. ¿Qué cuestiones deben de considerar? Primero, que hay dos formatos para la presentación de proyecto. Uno para las organizaciones que formaron parte de la edición 2020 del programa y desean participar como proyectos en la modalidad 4 de continuidad en esta convocatoria. Y otro para las modalidades 1, 2 y 3, que son específicamente para organizaciones que participan por primera ocasión o bien que también deberán usar este formato aquellas que participaron, por ejemplo, en la edición 2019 o anteriores a esta. Recordemos, el formato de continuidad es de uso solamente para organizaciones que estuvieron participando en la edición 2020 y desean postularse como proyectos de continuidad. Otras cuestiones a considerar es que el formato de proyecto no debe exceder de 10 páginas, debe ser en letra Arial, tamaño 11,
y también que todas las hojas deberán estar numeradas por la parte inferior derecha y rubricadas en el margen derecho con el seudónimo de la organización. El seudónimo de la organización es muy importante, ya que esta convocatoria tiene el principio de secrecía, entonces no deberán integrar dentro del formato de proyecto el nombre de la organización o información que la pueda asociar, ¿no? Entonces, por favor, dentro del formato, solo el seudónimo. Como ya se mencionó, les voy a decir algunos puntos relevantes que tienen que considerar precisamente en el archivo de proyecto y dentro de su contenido. Por favor, no debe llevar el nombre de la organización, no debe de llevar acrónimos, no debe de llevar logos o membretes y no debe de llevar cualquier información que asocie a la organización de la sociedad civil. Como mencionaba, esto es debido al principio de secrecía. Entonces les pedimos poner mucha atención en ello, ya que aunque nos envíen una propuesta extraordinaria, buenísima, si tiene alguna información que asocie a la organización, pues desafortunadamente no podrá pasar a dictaminación. La siguiente, por favor. Ahora vamos con los documentos de índole administrativo que se necesitan para participar. Como les mencionaba al inicio, estos son fundamentales para respaldar sus candidaturas, pues proveen información sólida sobre su experiencia, su consolidación, entre otras cosas. Primero, el formato de registro es un documento en formato Excel en el que deberán de incluir información sobre la organización y documentos jurídicos como el acta constitutiva, así como información de la persona representante legal y también de quien coordinará el proyecto. Este formato también se encuentra en el sitio web del INE, donde está la convocatoria. Más adelante vamos a ver una pantalla para que la puedan explorar. Y también es importante destacar que existen también dos formatos, uno para los proyectos de continuidad y otro para las demás organizaciones que participan por primera vez o han participado del 2019 o previas. También tenemos el formato de ficha técnica, que es un documento en el que deberán sistematizar información del proyecto, el nombre de los objetivos, si tienen talleres, población objetivo, entre otra información, y este también se encuentra en el sitio web del INE. Bueno, el siguiente es copia del acta constitutiva de la organización que sea vigente. Si tienen reformas a estatutos, también deberán anexarlas en esta carpeta de datos. En caso también de que la representación legal de la organización se haya otorgado en otra acta o documento notarial, deberá anexarse también en conjunto al acta constitutiva. Por favor, es muy importante que subrayen con marcador el folio del acta, la información de la o el notario y de la asignación de la representación legal. El siguiente punto es muy relevante, que es la síntesis curricular de la organización. Es muy importante que nos envíen la experiencia en la implementación de proyectos con perspectiva de género que tengan, en educación cívica, en liderazgo, empoderamiento de las mujeres, en la incidencia en políticas públicas o impulso a la participación política de las mujeres. Es muy importante que aquí también anexen documentos de respaldo, porque nos pueden enviar una síntesis extraordinaria, pero si no cuenta con respaldo tampoco podrá ser válida. Entonces, la información de respaldo puede ser, por ejemplo, constancias, publicaciones, materiales, artículos, notas periodísticas, entre otros. Esto se encuentra muy detallado en las reglas de operación. Entonces también, por favor, leer muy bien, muy detalladamente qué es la documentación válida para respaldar esto, para enviarlo. Y también la referencia de 3 personas, de 3 instituciones con las que hayan colaborado. La siguiente, por favor. El escrito de no vinculación con el INE también deberá ir firmado por la o el representante legal que manifieste bajo protesta de decir verdad que su personal, sus directivos o directivas y representantes no tienen vínculos familiares o de negocios con personas que laboran en el INE
también en partidos políticos nacionales o locales y que tampoco realizan proselitismo político o religioso. También deberán enviar, por favor, la copia de la credencial para votar o identificación oficial de la persona representante legal y responsable del proyecto, el RFC de la organización, el comprobante de domicilio que no sea mayor a 3 meses de antigüedad y que corresponda también al domicilio fiscal de la organización. Puede ser, por ejemplo, un recibo de luz, de predial, de agua, entre otros. La copia de la clave única de inscripción en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, conocido como CLUNY, también la carta de asignación de la coordinación del proyecto, la opinión de cumplimiento con 1 mes de vigencia y la copia de un estado de cuenta bancario que no sea mayor a 1 mes. Este deberá encontrarse a nombre de la organización, debe tener esta vigencia no mayor a 1 mes y también tomar en cuenta que no es necesario que esta cuenta sea exclusiva para los recursos del proyecto. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a este tema en particular, que es la información de respaldo de experiencia por modalidad. Como bien les comentaba Alberto, cada modalidad cuenta con una serie de requisitos que deberán de cumplir para participar. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, los años de experiencia o la documentación de respaldo de experiencia requerida que deberán enviar, por ejemplo, cartas de recomendación, materiales, publicaciones, constancias. También la participación previa al programa nacional es una forma de comprobar experiencia, siempre y cuando, por supuesto, hayan cumplido con todos los compromisos y obligaciones en la edición en la que hayan participado. Sin embargo, también quiero resaltar que las organizaciones que no han participado anteriormente en el programa nacional también pueden participar. De hecho, las invitamos a que se animen a participar y que por favor se aseguren de enviar los requisitos y la debida comprobación de su experiencia. Entre mayor sea el número de elementos que ustedes envíen como organización para comprobar la experiencia, pues tendrán mucho más propuestas mucho más sólidas para el momento de dictaminación. Entonces, esto es muy importante. La siguiente, por favor. Bueno, nos vamos ya un poco rápido en esto, lo podrán leer detenidamente en las reglas de operación, pero quisiera comentarles que se aseguren muy bien de enviar toda la documentación e información solicitada, que es obligatoria para pasar a dictaminación. Entonces, la falta de un documento pues les impedirá que puedan pasar a este proceso. Entonces, revisen muy bien. Asegurarse también del formato requerido, en algunas ocasiones es Word o Excel. A excepción de esto que está especificado en las reglas de operación, la documentación solicitada deberá ser enviada en PDF. No serán aceptadas fotografías o información que sea ilegible. No se deberán fraccionar documentos de más de una hoja. Por ejemplo, si el acta constitutiva es de una extensión de 10 hojas, en un solo documento deberán enviar las 10 hojas. No es válido que nos envíen, por ejemplo, página 1, página 2, página 3 por separado. Tiene que ser de forma individual. Pero también, ojo, no se aceptarán diversos documentos escaneados en un solo archivo. Por ejemplo, que envíen en conjunto el comprobante de domicilio y el estado de cuenta en un solo PDF. Por favor, de forma individual todos los documentos. También es importante que no integren puntos, comas o guiones en los títulos, pues esto puede ocasionar que el archivo no se pueda abrir, que llegue dañado, y eso también será pues tomado como si faltara ese documento, ¿no? También tomar en cuenta la capacidad de 10 megabytes por las carpetas. La siguiente, por favor. Voy a irme súper rápido aquí, Carla, si me da tiempo. Perdón. Bueno, entonces, ¿cómo organizamos los documentos? Pues tenemos estas dos carpetas, que es la carpeta de proyecto, la carpeta de datos. Ya repasamos aquí los documentos principales que deben de estar en cada una de ellas, pero por favor, de nuevo, leer muy bien las reglas de operación. Tienen que unir estas dos carpetas en un archivo comprimido
con el nombre del seudónimo con el que estén participando y lo envían adjunto en un correo electrónico al correo de participación.democrática@ine.mx, o bien si tienen algún inconveniente pueden notificar al INE para enviarlo por WeTransfer. Sin embargo, es muy importante que vayan a la plataforma, carguen los documentos y envíen el vínculo por correo. Por favor, no enviar la invitación desde WeTransfer porque eso también puede hacer que no se pueda descargar. A donde los envío, precisamente al correo mencionado, y recordarles también que el 20 de julio hasta las 18 horas es el tiempo límite, entonces tengan muy bien en el radar esta fecha, y para asegurarse que se recibió la propuesta, por favor, esperar el folio que les será asignado una vez que ustedes envíen su propuesta. Tomar en consideración que el tiempo en el que pueden recibir el folio, pues justamente puede variar dependiendo del número de candidaturas, ¿no? Entonces, les invitamos a que hagan este proceso con tiempo, para que tengan una ventana de oportunidad en caso de que haya alguna duda, una aclaración, etcétera, ¿no? Entonces, la recomendación, lean las reglas, lean por favor la convocatoria, también exploren el sitio web, háganlo con tiempo y hagan como un listado o un checklist de los documentos que tienen que enviar y vayan palomeando cada vez que integren uno para que sus candidaturas lleguen completas, sólidas, robustas y listas para pasar al proceso de dictaminación. La siguiente es solamente el sitio web, por favor, y bueno, aquí pueden ver los documentos, formatos y materiales que están plenamente descritos y con todas las solicitudes de información muy específicas y concretas. Muchas gracias. Gracias, Liz. Como ya lo vieron, ya dimos un breve recorrido por la convocatoria y las reglas de operación, además de que Liz nos presentó los documentos que hay que presentar para sus proyectos. Ahora, mi compañera Mónica Eden les va a hablar sobre cómo diseño un proyecto que tenga más posibilidades de ser seleccionado. Entonces, le cedo la palabra a Mónica, por favor. Muchas gracias, Carla. Pues bueno, yo voy a tratar mediante 10 consejos, 10 tips, 10 palabras o 10 conceptos, pues de darles ciertas sugerencias que les ayuden a que su proyecto pueda estar mejor diseñado o en las mejores condiciones para que pase sin problemas a la etapa de dictaminación y bueno, pues cuente con todos los elementos para que si el comité dictaminador lo considera, pues pueda ser seleccionado. Vamos a empezar por la dedicación. Es muy importante que ustedes se destinen un tiempo pues suficiente para leer la convocatoria y para construir su proyecto. Y esto tan solo en la lectura, a lo mejor aproximadamente se tomarán unas 3 horas para hacerlo de manera muy detallada. Les sugerimos que distintas personas de su organización también lean la convocatoria y obviamente entre más ojos, más cerebros y más manos, pues la propuesta quedará mucho mejor. Definitivamente no les recomendamos que un día antes lean rápido la convocatoria y traten de hacer lo que puedan hacer. No, la idea aquí es que se tomen algunos días para preparar muy bien su propuesta y que previamente lean la convocatoria, las reglas de operación y los formatos que van a necesitar para armar su proyecto. La segunda sugerencia o el segundo tip es que utilicen los recursos disponibles para que se puedan inspirar y quizá retomar algunas ideas para construir su propuesta. Por ejemplo, si ustedes se meten a la página donde está la convocatoria, van a encontrar que también hay informes de ediciones previas, materiales de otros proyectos que se hicieron en ediciones anteriores. Hay un compendio donde viene la información de todos los proyectos que han sido seleccionados en las distintas ediciones desde 2008.
Hay un video documental de la edición 2019 donde podrán escuchar a organizaciones que fueron seleccionadas en esa edición, cómo les fue, dónde hicieron su proyecto, qué actividades realizaron. Hay una serie de eventos que también se encuentran en las distintas plataformas del INE y del PNUD. Ahora que pues hemos migrado muchas actividades a la modalidad virtual, ahí tenemos también muchos recursos. Hay unas hojas de datos que son como infografías de los proyectos que se hicieron. En los próximos días estaremos publicando también las hojas de datos de los proyectos que se realizaron en la edición anterior. Es decir, hay varios lugares en donde ustedes pueden hacer una revisión e inspirarse para construir su propio proyecto, informarse de qué fue lo que ya se hizo, si ya se han llevado a cabo proyectos donde a ustedes les gustaría implementar un proyecto, ¿ok? La tercera recomendación es hagan procesos participativos para diseñar su proyecto. Como yo les decía antes, una cuestión que no les recomendamos es que una sola persona sea quien lea todo así rápido y quien se ponga a hacer el proyecto al último momento. Esa definitivamente es la peor manera de registrar un proyecto aquí. Entonces, consulten a su población objetivo para que se puedan asegurar de que lo que ustedes tienen como idea pues sea viable, tenga impacto, sea una necesidad que se tiene en esa población objetivo. A lo mejor les darán ideas también, les darán insumos para que ustedes puedan integrar a su proyecto, a su propuesta. Y pues es una excelente práctica incluir a la población objetivo desde el diseño del proyecto, porque eso le va a dar mucho más cuerpo, mucho más precisión a los objetivos, a las metas, a los resultados que ustedes puedan tener. Y bueno, desde luego también ahorita es un buen momento para ir buscando alianzas, instituciones con las que puedan trabajar, escuelas, universidades, etcétera, ¿no? Entonces les recomendamos que hagan estos procesos participativos para ir robusteciendo el diseño de su proyecto. La cuarta recomendación es que busquen información y datos en distintas fuentes para que puedan armar su diagnóstico, su justificación, etcétera, con más elementos, ¿no? Consulten datos oficiales y también de otras organizaciones e instituciones. Hay muchos recursos en el INE, pueden buscar en sus publicaciones, por ejemplo, instituciones del gobierno local, gobierno federal, ahí pueden buscar mucha información. Les recomendamos que le echen un ojo a la encuesta nacional de cultura cívica, a la ENCUCI, ahí van a encontrar datos magníficos que pueden incorporar a la justificación, a los antecedentes de su proyecto. Hay información en PNUD, en la ONU, en ONU Mujeres, también hay varias publicaciones, en INEGI, el Índice de Desarrollo Humano, etcétera. Una súper recomendación es que siempre citen sus fuentes y siempre usen pues, bibliografía y referencia, porque este programa en particular es totalmente intolerante al plagio. De verdad se pueden meter en problemas si se identifica que plagiaron información. Entonces, por favor, siempre citen sus fuentes. La quinta recomendación es la congruencia y de verdad es una palabra clave para el diseño de sus proyectos. Debe de haber mucha congruencia entre los objetivos generales y específicos de su proyecto, que tienen que estar vinculados a los objetivos del programa. Debe de haber congruencia entre el número y el tipo de actividades que están ustedes proponiendo, la población objetivo y la cobertura, es decir, cuántas personas van a ser beneficiadas mediante su proyecto y sobre todo esto tiene que tener mucha congruencia con el presupuesto que ustedes están solicitando, ¿no? Y también esto tiene que ver con el alcance geográfico, porque pónganse ustedes en los zapatos pues, de alguien que es dictaminador, que tendrá varias propuestas sobre la mesa y pues bueno,
seguramente harán una balanza o un análisis de decir, bueno, este me está pidiendo tantos recursos, este monto, y va a ser su proyecto no sé, en 5 municipios, pero este me está pidiendo más dinero y solo lo va a hacer en 1. ¿Qué es lo que me está ofreciendo que tenga más valor para que yo le pueda dar esos recursos a este proyecto o al otro? Entonces deben de ser muy inteligentes para que siempre haya congruencia en la información que ustedes nos están aportando, y traten de pensar como si fueran una persona que va a dictaminar y evaluar proyectos. También alcance geográfico, materiales, es decir, alguien que dictamina siempre va a pensar, ¿quién me va a dar más por menos? ¿Ok? Siguiente, por favor. Atención a los detalles. Cuando redacten su proyecto, por favor, que tenga buena ortografía. Traten de evitar que tenga errorcillos. Ya ven que a veces estamos tecleando y se nos van errores al teclear. Revisen la ortografía de su proyecto. Una redacción concisa. Traten de no darle muchas vueltas a una idea y de ser directos en lo que quieren decir. Que tenga diseño en el sentido de que pues justifiquen los márgenes de su documento, que se vea ordenado, que el título sea muy preciso en lo que ustedes están proponiendo, ¿no? Muchas veces los títulos demasiado largos pues son un poco tediosos, y los títulos demasiado cortos pues no nos dicen nada. Entonces traten de que el título sea bueno. Piensen, no es un elemento sin importancia, de hecho es un elemento con mucha importancia. Orden. Cada sección debe estar bien organizada, de general a específico o de manera cronológica, en las fases del diseño del proyecto, incluso en las reglas de operación viene cómo se debe de diseñar un proyecto, que primero debe de haber un proceso formativo, después debe de haber una serie de actividades de participación ciudadana, y finalmente, espacios de reflexión. Entonces, mucho orden, por favor. Viabilidad. Y créanme, este consejo es muy importante porque las personas que dictaminan los proyectos siempre se dan cuenta cuando los proyectos no son viables, cuando cuando quieren abarcarlo todo y no se concentran en algo en específico. Fíjense en qué se están comprometiendo con los recursos que están solicitando, en el tiempo disponible, con el alcance geográfico previsto, con el equipo que tienen. ¿Qué sí podemos hacer? Y qué sí vamos a lograr con mucho éxito. Y tomen en cuenta que todos los proyectos involucran necesariamente actividades sustantivas, administrativas y operativas. Muchas veces nos dicen, bueno, es que yo no puedo cumplir con lo sustantivo de mi proyecto porque me la vivo haciendo cosas administrativas. Pero eso ustedes ya lo tienen que tomar en cuenta desde que diseñan su proyecto. Van a tener que hacer cosas administrativas, cosas operativas y cosas sustantivas de su proyecto, ¿ok? Siguiente, creatividad. En esto nos vamos a enfocar más adelante, pero recuerden que es muy importante que su proyecto tenga algún elemento innovador, creativo, diferente, ya sea en cuanto a actividades, en cuanto a metodologías o población objetivo, materiales, etcétera. Siempre traten de traer algo diferente a la mesa, porque llegan muchísimos proyectos y entonces pues tiene que llamar la atención de las personas que van a evaluar las propuestas. La última recomendación es revisión. Por favor, que no les falte esta última fase, que una vez que ya tienen su documento, que lo lean las personas de su organización o quizá aliados o a las personas que consultaron para que les ayuden y les digan, a ver, aquí te equivocaste, aquí le puedes sumar esto no está bien, etcétera. Esto les va a ayudar a que su proyecto esté muchísimo mejor armado. Pues yo aquí lo dejo. Muchísimas gracias y espero que estos tips les ayuden al diseño de su proyecto. Gracias, Mónica.
Un aspecto importante de las propuestas que van a presentar como parte del programa es el presupuesto. Sobre las reglas para hacer el presupuesto de sus proyectos, nos va a hablar Isabel Hernández, quien es asistente de educación cívica del INE. Entonces, le cedo la palabra a Isabel, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todos. Les hablaré sobre los montos de las modalidades de participación. Modalidad 1. Proyectos de promoción de los derechos humanos, particularmente los políticos electorales de las mujeres y actividades de difusión innovadoras en la materia. Para los proyectos que se postulen en esta modalidad, podrán solicitar hasta 250,000 pesos. Modalidad 2. Desarrollo de agendas y planes de acción que incidan en la incorporación del principio de igualdad y no discriminación en las políticas públicas. Los proyectos podrán solicitar hasta 350,000 pesos. Modalidad 3. Prevención, asesoría, atención y acompañamiento jurídico a casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Los proyectos que se postulen en la temática 1 y 2 podrán solicitar hasta 400,000 pesos. Para la temática 3, 600,000 pesos. Por último, modalidad 4, proyectos de continuidad. Deberán registrar el proyecto en una de las 3 modalidades anteriores y solicitar como máximo el presupuesto correspondiente a la modalidad en la que participen. Para cada una de estas modalidades, deben remitirse al apartado 3 de las reglas de operación y tomar en cuenta las consideraciones específicas de cada modalidad. La siguiente, por favor. Para la elaboración del presupuesto, daré puntos relevantes. 1. Los gastos deberán hacerse bajo el criterio de austeridad y eficiencia, sin que haya compras y gastos innecesarios, considerando equidad y racionalidad. 2. El presupuesto se deberá desglosar detalladamente en el formato de presupuesto. El comité dictaminador podrá realizar ajustes a los presupuestos cuando no se justifiquen los gastos en los términos del proyecto o considere que estos son excesivos. Recomendaciones generales en los apartados del formato de presupuesto. En recursos humanos. Tomar en cuenta que el comprobante fiscal debe ser emitido por la persona que presta los servicios. El representante legal puede participar como coordinador o facilitador. Solo puede cobrar por una actividad. Recuerden, el representante legal puede participar, pero no puede cobrar por más de 2 actividades. Solamente es una. No podrán destinar recursos para el pago de nómina al personal de la organización que realiza actividades para la ejecución del proyecto. No deberá exceder el 30% del total de los recursos. Papelería. Anotar cada material que requieran para las actividades de logística y didácticas. Aquí sí es muy que sea seguro. Todo el material que pongan, que van a utilizar, anótenlo. Material que no esté registrado en el presupuesto, aunque esté la factura, no se acepta y tendrá que reintegrar el recurso. Considerar también material de sanitización esencial para actividades presenciales, como monto máximo de 5,000 pesos. No podrán comprar memorias externas, USBs, DVD o pilas. En gastos de difusión y productos entregables, registrar los materiales impresos, videos, audios y de difusión que vayan a imprimir o reproducir. Los materiales deberán obtener la autorización del área de seguimiento de la DCYEC para poder difundir y distribuir. Este apartado solo se registran los materiales. El pago de los diseñadores de materiales y plataformas digitales deben estar considerados en los apartados de recursos humanos. Ahí sí se les encarga mucho que este apartado de gastos de difusión y productos entregables anoten solamente los materiales, no el pago del diseño. No podrán elaborar manuales propios para el proceso de formación. No podrán considerar artículos promocionales como bolsas de manta, playeras, gorras,
pegatinas para cuadernos, vasos cilíndricos, entre otros. Renta de espacios. Considerar servicio de Internet para eventos virtuales. La factura debe estar a nombre de la organización. No podrán pagar la renta de planes de líneas móviles ni servicios de telefonías fijas. Equipo tecnológico. Podrán adquirir un monto máximo de 15,000 pesos. No podrán comprar teléfonos celulares, tabletas electrónicas, cámaras fotográficas, computadoras sofisticadas, ni accesorios como micrófonos de diadema, audífonos, cables, mouse, lámparas de iluminación, etc. No podrán las organizaciones que en ediciones anteriores han resultado ganadoras utilicen en esta prerrogativa, ya que fueron otorgados. En trabajo de campo, hospedaje, alimentos, servicios de coffee break y transporte es para las personas de recursos humanos y también para los participantes. Para este rubro deben de detallar el costo unitario por persona y por día, según sea el caso. Este rubro es el único en el que podrán utilizar recibos simples para gastos sin facturación y no deberá exceder el 20% de este rubro, previa autorización del área de seguimiento de las DSY. Toda la comprobación del presupuesto debe ser con factura, con todos los datos de comprobación fiscal. Solamente les repito que en trabajo de campo, que sería hospedaje, alimentos y traslado, dependiendo la zona donde se debe de llevar el proyecto, es donde se hace la consideración de utilizar el 20% de ese rubro. No es el 20% del total del proyecto. Y eso debe de ser autorizado por el área de seguimiento. De forma general, los recursos asignados para el proyecto no podrán ser utilizados en gastos no presupuestados en el proyecto. La organización tiene la obligación, con los recursos otorgados, de ejecutar y de ejercer con austeridad y con congruencia con las metas planteadas en el proyecto. La organización reintegrará los recursos presupuestados que no fueron ejercidos y o los que determine el área de seguimiento de la DSY que no cuenten con la documentación de acredite su aplicación en los objetivos específicos del proyecto. Por favor, se les recomienda mucho. Lean las reglas de operación y envíe sus dudas al correo de participación.democrática@ine.mx. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Gracias, Isabel. Sabemos que muchos de ustedes nos han acompañado en la edición pasada del programa. Entonces, el siguiente apartado va enfocado sobre todo a esta cuestión de cómo fortalecer el proyecto que ustedes nos pueden presentar, si es de continuidad. Para este apartado nos va a apoyar mi compañera Rosa María Mora, que es jefa de Departamento de Monitoreo y Evaluación de Políticas de Colaboración con Aliados Estratégicos del INE. Entonces, le pido por favor a Rosa María si nos puede compartir la información. Gracias, Carla. Sí. Bueno, buenos días a todas y todos. Me da mucho gusto ver, no caras porque no las puedo ver, pero sí sus nombres. Entonces, bueno, pues ya aquí la experiencia nos está viendo, están participando muchas organizaciones que en ediciones anteriores han participado, han dado muy buenos resultados y pues por una razón que no depende de nosotros, pues no han regresado. Pero como bien ya lo dijo Alberto, la selección de los proyectos depende del comité dictaminador. Así que mucha suerte para todas y para todos, incluso los nuevos, las nuevas. Pues mucha suerte para este concurso y pues que ganen los mejores proyectos. A mí me toca hablar y concentrarme en los proyectos de continuidad. Los proyectos de continuidad, esta modalidad 4 está pensada exclusivamente para los proyectos que en la edición 2020 están concluyendo, no para otros proyectos de ediciones anteriores que hayan concluido. Aquí digamos que llevamos unos 3 años, 3 ediciones,
donde hemos visto que hay proyectos que han dado muy buenos resultados, pero se truncan, se quedan como con todo el aprendizaje aprendido, porque ya tendrían que volver a participar como externos o como nuevos. Entonces, aquí la ventaja de esta modalidad 4 es que está dando oportunidad a proyectos de la edición anterior que concluye para que continúen con sus proyectos. Todos los proyectos de continuidad de las organizaciones 2020 deberán de enviar sus proyectos al correo de rosamaria.mora, que es mi correo porque yo fui quien les di el seguimiento a sus proyectos con toda la documentación que ya Liz les hizo favor de explicar. No crean que porque ya participaron y ganaron y porque ya mandaron una vez su acta constitutiva o toda la documentación solicitada, no la deben de enviar. Sí la deben de enviar toda, completa, aunque la vía de entrega va a ser al correo de rosamaria.mora@ine.mx. Todos los demás proyectos de organizaciones incluso que nunca han participado y que por primera vez están participando, y de otras ediciones, organizaciones que han sido seleccionadas en otras ediciones, su ingreso de sus proyectos deberá de ser por el correo de participación.democrática@ine.mx. Ahora bien, han estado preguntando si su proyecto de continuidad, ustedes hicieron hace 2 años o el año en el 2019 o en el 17, en el 18, un proyecto que consideran que tuvo buenos resultados y que quieren seguir. Sí pueden hacer algo para continuar con lo que ustedes previamente han hecho, pero nosotros no lo vamos a considerar proyecto de continuidad. A su favor, en su diagnóstico, en su justificación, sí pueden poner que en tal año participaron en esta edición, en este programa, y que realizaron X o tal proyecto. Por lo tanto, ustedes consideran que van a seguir trabajando ya sea el mismo modelo en otra población o con la misma población en otra modalidad. Y es ahí a donde yo me quiero centrar, para que sobre todo los proyectos de continuidad de las que están concluyendo entiendan cómo es que está concebida la participación de las organizaciones y la inscripción de sus proyectos en las modalidades. Nosotros concebimos las modalidades de participación como el ABC de la participación política. Vamos de lo sencillo a lo complejo. En ese sentido, y en este orden, es que están pensadas las modalidades. Por ejemplo, la modalidad 1, que tiene que ver con la promoción de derechos, que en ediciones anteriores, por una situación rara, estaba como modalidad 2, ahora ya pudimos lograr convencer que tiene que ser la modalidad 1, es como una modalidad para promover solo derechos. Por lo tanto, la población objetivo para esa modalidad es población en general, población con jóvenes, con niñas, con niños, con mujeres de todas las edades, de cualquier grupo étnico, con discapacidad, de la diversidad sexual, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí solo nos vamos a concentrar a darles los elementos básicos necesarios para que puedan participar. Entonces, en ese sentido, los proyectos van desde la promoción de derechos humanos y la promoción de los derechos político-electorales, que es lo que nos interesa focalizarnos en este programa, pasando por la generación de agendas y acciones de incidencia política, hasta estrategias de prevención y atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, la modalidad 1 es como la más fácil, la A. Luego viene un grado de complejidad que requiere cierta población, que es la de incidencia, hacer una agenda, posicionarla, tener alianzas. Y luego la modalidad 3, que es la de violencia. No en balde, en esta modalidad siempre hay muy poca participación, no todos entran aquí.
¿Por qué? Porque se requiere de organizaciones con mucha experiencia, con conocimiento del tema y que previamente ya hayan trabajado, porque eso les va a favorecer y les va a resultar mucho más fácil atender casos de violencia que si apenas empiezan. Entonces, nuestros proyectos, nuestro programa está pensado de tal forma que todas pueden participar, todas caben aquí, todos los proyectos, con toda la ciudadanía, con toda la población. Pero el éxito de su proyecto va a estar en dónde lo van a ubicar. Se puede que si su proyecto de continuidad fue en la edición anterior sobre derechos humanos, la promoción de derechos, pueden dar el siguiente paso si ya están fortalecidas, si ya demostraron esa capacidad de acción y de incidencia, a meterse en el tema de la agenda. Y algunas, muy pocas, que ya trabajaron en el tema de agenda, que ya construyeron toda una base, ya capacitaron a toda una serie de personas, regidoras, síndicas, presidentas municipales, ya tienen una buena alianza, pueden dar el paso a la modalidad 3, sobre todo si ya en ese proyecto identificaron casos particulares de violencia política. Lo que no se puede es que si vienen de un proyecto con población en general, de promoción de derechos, pero que ahora se les ocurre que quieren experimentar en la modalidad 3, pasar, no. Alberto claramente ha mencionado que si nosotros detectamos un proyecto de una de las dos modalidades previas, quiere saltar a la modalidad 3, pero no dio los resultados o visiblemente no tuvimos o no contamos con los elementos en su sistematización, en su informe final, en sus materiales que pueden trabajar en la modalidad 3, les vamos a decir o les vamos a sugerir en qué modalidad podrían estar. Esto es así porque si ustedes deciden colocar el proyecto en la modalidad acorde con su población, tendrán muchos mejores resultados. ¿Qué queremos en estos proyectos de continuidad? Que puedan aprovechar toda la experiencia previa, todo el aprendizaje atendido. Entonces, si me ayudas, Carla, con la siguiente lámina. Ustedes ya en la edición anterior hicieron materiales, ya capacitaron a una población objetivo, ya supieron lo que es trabajar con el INE, las nuevas, ¿no? Todo el rollo administrativo, todo lo que revisamos de contenidos. Bueno, pues ese paso ya lo tienen, ya lo tienen ganado. Ahora focalicen sus esfuerzos, sus aprendizajes a diseñar su proyecto en la modalidad que consideren adecuada. Entonces, Carla, si me pueden pasar, por favor, o quien esté pasando a la siguiente lámina, vamos a ver cómo pueden ustedes cómo pueden pensar estos proyectos en ese sentido. Los proyectos de continuidad de la edición 20, por ejemplo, aquí ya les decía que independientemente de la modalidad en la que deseen participar, aprovechen los aprendizajes previos, los materiales que les funcionaron y las alianzas generadas. ¿Por qué? Porque es muy difícil empezar de cero un proyecto y sobre todo en el de agendas, ¿no? En el proyecto de la modalidad 1, que es promoción de derechos, pueden empezar de cero, no hay ningún problema. Pueden convocar a población en general días previos a sus actividades. Pero en un proyecto de agenda no. ¿Por qué? Porque se pueden pueden correr el riesgo de que las personas no van a regresar o las personas no tienen interés ni tienen experiencia para participar e incidir políticamente. No van a dedicarle tiempo a su proyecto para hacer gestiones, para hacer alianzas.
Y entonces, ¿qué va a pasar? Que van a tener un resultado nulo, o sea, no van a lograr sus objetivos. Por eso sí es muy importante saber en qué modalidad van a colocar el proyecto de continuidad. Si ustedes deciden replicar el mismo proyecto, pero con otra población, esto quiere decir que consideran que su proyecto fue muy exitoso, que fue tan exitoso que vale la pena replicarlo tal cual con otra población. Para que eso suceda, nos tendrán que justificar por qué su proyecto fue considerado exitoso. Nosotros tenemos, digamos, algunos aspectos que podríamos decir, sí, ese proyecto sí fue exitoso, pero podemos identificar otros que digamos no. Entonces, va a estar como un poco frágil el proyecto. Entonces, si ustedes también identificaron qué fue lo que les falló en el proyecto previo, traten de no cometer el mismo error. Traten de hacer algo diferente para que el proyecto logre sus objetivos. También podrán trabajar con la misma población en otra modalidad, siempre y cuando tengan la certeza de que todas las personas están interesadas en continuar. ¿Por qué? Porque esto ayuda a un fortalecimiento de ustedes como organización, pero también de las personas, porque ya participaron, porque ya se introdujeron al tema de la democracia y de la participación ciudadana y ya saben de qué va esto, ¿no? Entonces, yo tuve la oportunidad de ver virtualmente muchísimos talleres y tengo muy claro uno, que de una mujer que participaba, era un taller en la modalidad 1 de promoción de derechos, y en la primera sesión la mujer decía, bueno, yo estoy aquí por curiosidad, porque vi en Facebook la invitación y dije, bueno, voy a ir a ver qué dicen, porque yo no creo en la democracia. A mí no me interesa la democracia ni la política. Pero justo por eso quiero tener elementos para fundamentar por qué no me interesa. Después de que terminó ese proyecto, la mujer acabó convencida de lo contrario y entendió que tenía como cierta, una concepción falsa de lo que era la democracia. Ahora, ese proyecto que concluyó, las personas que participaron en la primera propuesta de promoción de derechos mostraron interés en participar. Ahora ellas quieren saber cómo podrían acceder al espacio público que tanto nos interesa en este programa, que accedan las mujeres. Cómo se apropian del espacio público las mujeres y participan en igualdad de condiciones que los hombres. Cómo logran tener espacios donde se toman decisiones y donde pueden tener voz y voto. Para eso son nuestros proyectos. Estamos fortaleciendo liderazgos de mujeres. Queremos que más mujeres accedan a espacios políticos y a espacios públicos, pero que accedan con las herramientas necesarias para que lleguen, para que puedan estar ahí. Entonces, lo que aquí les vamos a ofrecer son herramientas para que cuando ustedes estén diseñando su proyecto de continuidad, sea edición 2020 o previas que entren si son ediciones del 2017, 18, 19, del 2010, 11, el año que haya sido, todos sus proyectos deberán ingresar por el correo de participación.democrática. Pero sí queremos que entiendan dónde podrían ubicar el proyecto para aprovechar los aprendizajes previos. Aquí, todas las organizaciones que han pasado por este programa nos han enseñado algo. Yo he aprendido al menos mucho de ustedes. Y ustedes han aprendido mucho de nosotros. Hay un compendio que recorre 13 años de trabajo en este programa. Y hemos visto cómo las OSCs han sido fundamentales. Su vinculación ha sido muy importante para posicionar a las mujeres en el espacio público en condiciones de igualdad. Queremos que tengan las mismas oportunidades que los hombres para participar,
para votar, para elegir, para decidir y para ejercer sus derechos libremente. De eso van nuestros proyectos y de eso van las modalidades. La más compleja, la que requiere otro tipo de herramientas, otro tipo de saberes, es la de violencia política. Ya lo mencionaba nuestro director Francisco. Hemos visto que mientras más mujeres acceden al espacio público, más violentadas son. Entonces, queremos generar estrategias de prevención y atención a la violencia política. Todos los proyectos de la edición anterior que hayan trabajado en la modalidad 3 sin problema, van a poder trabajar en la misma modalidad. Y de hecho, como ya lo comentó Alberto, la innovación en esta modalidad ha sido el tema 3 de defensorías y litigios estratégicos. Lo abrimos para ustedes, para las organizaciones que han trabajado en la edición que acaba de concluir y otras en la modalidad 3 y que han tenido la certeza, la dedicación de atender casos de violencia política contra mujeres por razón de su género, que han hecho acompañamiento, que han hecho denuncias, que han logrado acompañar estos procesos jurídicos complejos. Bueno, mi tiempo se acabó. Voy a seguir después con esta idea. Gracias, Carla. Gracias, Rosa. También Rosa nos va a hablar de algo muy importante. La mayoría de sus actividades o de los proyectos tienen como actividad general los talleres. Le vamos a pedir a Rosa si nos puede hablar sobre las características que deben tener estos eventos que son muy específicas y que ella con su experiencia les va a decir ciertos tips para estas actividades ahorita en sus propuestas. Por favor, Rosa María. Bueno, como tengo tiempo, voy a robarme un minuto en este espacio para concluir mi idea de la modalidad 3 en el tema 3. Ese tema lo abrimos para las organizaciones que ya están haciendo denuncias, que están acompañando casos de violencia política, ¿sí? El tema de la modalidad 1 también hay una innovación que es la de espacios de radios comunitarias, porque vimos que con la pandemia muchas mujeres, muchos hombres en muchas comunidades no tienen acceso a Internet. Y el acceso que hay para comunicarnos con esas personas es la radio comunitaria. Si ustedes deciden que su proyecto puede quedar en esa modalidad y se pueden apoyar en las radios comunitarias, háganlo. Cualquier duda que tengan para el diseño de sus proyectos de continuidad, escriban al correo de participación.democrática y con gusto atenderé ahí todas sus dudas. Pero estamos pensando que en esas modalidades están pensadas así, que si quieren trabajar con la misma población, ya Mónica les decía, garanticen que efectivamente las mujeres quieren seguir participando, porque de lo contrario estarán destinadas al fracaso. Si ustedes apuestan a su población objetivo y no regresan todas o ninguna, entonces el proyecto va a ser otro. No es, y entonces ahí perdieron la oportunidad de haber trabajado con mujeres que ustedes ya formaron. Ahora me voy a dedicar a que hablemos de los talleres. La operación sugieren talleres, sobre todo en la modalidad 1, es porque consideramos que los talleres son un espacio de reflexión y de aprendizaje colectivo. Y porque a lo largo de estos años hemos utilizado un modelo pues de la educación popular, de pedagogía constructivista, donde todas las personas aprenden algo y ponen al alcance de las demás su experiencia y sus vivencias. No ofrecemos algo diferente de lo que ustedes ya han venido trabajando por muchos años. Pero sí nos interesa que si van a incluir talleres como actividad, los hagan como la regla de operación sugiere que los deben de hacer. Los talleres deberán tener un mínimo de 16 horas
en varias sesiones para abordar las temáticas que nos interesa, que son las básicas: derechos humanos, género, democracia, participación ciudadana, ¿no? Claro que ustedes también pueden incluir nuevas temáticas y así lo han hecho y han funcionado muy bien. Han incluido temáticas como debate político, temáticas de sororidad, feminismo, la historia del feminismo, temáticas como la resiliencia, la sororidad, educación para la paz. Perfecto. Su taller lo pueden organizar como ustedes quieran, siempre y cuando incluyan los temas básicos que se sugieren para cada modalidad y el número de horas. ¿Por qué? Porque hemos visto que han dado talleres de 1 hora. 1 hora no es esta plática, es una embarradita y ya. No nos sirve para nada, no vamos a generar impacto y sobre todo si solo vamos a dar talleres. Si solo vamos a dar talleres, démoslos bien y démoslos completos. Entonces, no vamos a considerar como un taller una sesión de 2 horas, ni una plática de 2 horas o de 1 hora, no. Porque pues no, o sea, esa persona que pasó por ese espacio, pues algo se le pegó, pero no va a lograr lo que queremos que logren. Tampoco van a poder segmentar los contenidos. Es decir, si su taller está considerado de 4 módulos con 8 sesiones y todas de 2 horas cada uno, pero deciden que la modalidad 1, que es la de, por ejemplo, la de género y feminismo, por ejemplo, la van a dar a un grupo de un municipio. Y luego la modalidad 2, que es participación ciudadana y democracia, la van a dar a otro grupo. Y luego el módulo 3, que es liderazgo y debate político, lo van a dar a otra modalidad y segmentan. Pues díganme qué resultados van a tener. Si un mismo grupo no pasó por ese proceso de aprendizaje de los 4 módulos. No queremos que segmenten la información. Y a veces lo hacen porque les es más práctico, pero para nosotros no genera impacto o no el impacto esperado. Sí queremos que se dediquen y le den tiempo a pensar cómo van a hacer sus talleres, porque este es un espacio para nosotros primordial, es básico. En estos espacios las mujeres deciden hablar, las mujeres pierden el miedo, las mujeres entran en confianza, las mujeres comparten sus vivencias. Y si solo les dan 1 hora, ¿qué pasa? Nada. Entonces, cuando piensen en sus talleres, piensen en ofrecer información que realmente le va a dar sentido a la vida de esas personas. Entonces, si Carla o quien esté pasando la diapositiva me ayuda con la siguiente, les voy a decir lo que tendrían que considerar. Si sus talleres incluyen la réplica, porque es muy común en los proyectos que deciden, yo voy a formar promotoras o facilitadoras y luego ellas lo van a replicar en sus comunidades. Al menos que esos talleres de réplica se consideren un mínimo de 15 horas. No queremos una plática de 1 hora, ni una sesión de 1 o 2 horas. Porque esa réplica no va a generar el mismo resultado que si le dedican tiempo. Los talleres han probado ser estos espacios de reflexión, por eso necesitan un tiempo muy específico. Primero, romper el miedo, romper el hielo, que se conozcan quienes van a participar. Y si lo hacen virtual, es un ejercicio que les requiere doble esfuerzo. ¿Por qué? Porque las personas no se conocen. Se están viendo en la pantalla. Ustedes tienen que generar que se conozcan y que a lo largo de 16 horas en X número de sesiones, pues ya se vayan identificando, ya sepan, pues está Carla, está Verónica, está Araceli, está Juanita, está Isabel, ¿no? Porque imagínense, pónganse en el lugar de esas personas que ustedes entran en un taller y a la siguiente sesión ven nuevas caras y a la tercera otras diferentes. ¿Cuándo van a hacer este trabajo colectivo? Pues va a ser muy difícil.
Entonces, si solo van a dar talleres, yo les sugiero que concentren muy bien a su población, que definan muy bien el número de personas con las que van a trabajar. A mí en lo personal no me interesaría que trabajaran con 500 personas, porque yo les puedo asegurar que de esas 500 personas, muy pocas pasaron por este proceso de formación. En cambio, si nos dedicamos a grupos de 25 a 30 personas por todo este proceso, pues como que va a dar más frutos que a 500 personas en la cancha de básquetbol del municipio, pues que algunas pescaron algo y otras no. Entonces, cuando hablamos de talleres, también hablamos de número de grupos. Nosotros sugerimos en las reglas de operación grupos manejables de 20, 25 hasta 30. Si quieren atender 100 personas, que está muy bien, y que obviamente mientras más personas atiendan, pues también tendrán más chance de que sea un proyecto atractivo, al menos van a tomar un tiempo para ir. O sea, no quieran correr, no quieran acabar rápido, porque tienen que atender 500. Un buen proceso formativo da muchos mejores resultados. Entonces, queremos que las personas asistan al menos al 80% de las sesiones. ¿Por qué? Porque queremos que también ellas, como ya también lo decía nuestro director, ellas se vuelven el eco de estos procesos formativos. Llegan a su casa y platican con sus hijos lo que aprendieron. O platican con sus esposos, o se empiezan a confrontar también por estos roles de género y los estereotipos de género que también ahí les cae el 20 en estos espacios, de que ellas han sido excluidas de espacios de toma de decisión, de que en ellas recae la tarea del cuidado, la tarea doméstica, la tarea de los hijos. Pues ellas también quieren empezar a ir digiriendo y reflexionando sobre esta información, ¿no? Entonces, sí queremos que regresen a todas las sesiones. No queremos que solamente lleguen a una sesión o a 2, porque los resultados no son los mismos, de verdad, ¿no? Por eso, tenemos que atraer su atención. Siempre yo les digo, nosotros no regalamos pintura, ni estos tinacos para agua, ni tabiques. Nosotros regalamos conocimiento. La gente que llega a nuestros proyectos, a nuestros talleres, es gente convencida de que va a tener herramientas y conocimiento para el ejercicio de sus derechos. Estoy a un minuto de concluir. Y que esos aprendizajes que adquieran les den sentido a su vida, les sean significativos. No queremos que las personas lleguen y se queden sentadas sin hablar, que memoricen para que luego rellenen un cuestionario como un examen para ver qué aprendieron. Eso no queremos. Queremos que aprendan a participar participando, que promuevan competencias en su vida diaria y que lo que aprendieron ahí lo pongan en práctica, nada más. Entonces, pues ya se acabó mi tiempo en esta sección y pues yo les agradezco que tomen en cuenta estos tips que les estamos dando aquí. Muchas gracias. Gracias, Rosy. El siguiente tema está relacionado con lo que ya nos mencionó Rosy sobre los talleres. Hay otras actividades que ustedes pueden realizar y proponer como parte de sus proyectos, pero a veces por diversas cuestiones no tenemos como una idea. El siguiente tema va sobre eso. Además de talleres, ¿qué más podemos proponer como organizaciones de la sociedad civil? Actividades innovadoras. Entonces le pido a Rosa si nos puede hablar sobre este tema, por favor. Gracias, Carla. Bueno, nuestros dictaminadores siempre llegan y dicen, ay, pues otra vez talleres. ¿Por qué siempre dan talleres? Bueno, la regla prácticamente les está sugiriendo que hagan talleres, ¿no? Pero también les abre la puerta a otras actividades.
Si ustedes deciden no dar talleres, está muy bien, pero sorpréndanos, hagan actividades que nosotros nos enamoremos y digamos, esta actividad la tienen que reproducir todas las demás organizaciones porque es efectiva, porque funciona y está logrando lo que queremos que hagan las personas. Pensamos que las actividades lúdicas son un buen complemento de un taller o de algo que no va a ser un taller, pero que haga que las mujeres regresen, que se involucren, que participen. Entonces, pensé en una serie de actividades, sugerirles qué es lo que creemos que ha funcionado en otros proyectos y a nosotros mismos como INE, que las hemos llevado a cabo en una actividad que se llama Jornadas de Derechos Humanos. Estas actividades están pensadas para jóvenes, para niños, para personas que no saben leer, que no saben escribir o que tienen miedo de asistir porque les van a hablar de política y de democracia y ellas no saben qué es eso, no quieren, no están como muy decididas a participar. Algo que ha funcionado mucho y lo ha llevado aquí algunas de las personas que están presentes en esta sesión ha realizado estas actividades en sus proyectos y ha sido el preámbulo para que las personas se incluyan en sus proyectos. Una es el cine debate. Ella ha puesto en la plaza pública una película, la gente la ha visto y después empiezan a debatir sobre el tema de la película y es una forma de introducirlas al tema que ella les quiere dar en un taller. También hemos visto el teatro callejero. El teatro callejero, los primeros años de este programa nos sirvió muchísimo porque hubo un año, cuando ustedes lean el compendio que está en el histórico del INE, en donde está la página de la convocatoria, hubo un año donde nos tocó solamente promover el voto. Promover ideas genéricas, invitar a la gente a participar y a votar y hacerlas conscientes de por qué deben de votar en secreto y libremente. Y el teatro callejero fue un instrumento maravilloso. Ellas hicieron su guión, su vestuario, lo actuaron, pusieron en escena su obra de teatro, llegó todo el pueblo, todo el mundo las vio y es una forma que se involucran cuando les da miedo hablar, pero no les da miedo actuar porque ya entraron en este proceso de confianza. Entonces, hemos visto que hay actividades lúdicas que también generan la participación y motivan a las personas. Si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. Entonces, tenemos el teatro callejero, el cine debate. También nos ha funcionado mucho que las personas elaboren carteles y materiales. Un proyecto que acaba de concluir en la edición 2020, que trabajó con jóvenes, las chicas diseñaron sus eslogans, sus logotipos, sus mensajes y pusieron en práctica lo que habían aprendido en ideas cortas y en carteles, que después distribuyeron por Facebook. Entonces es muy novedoso. Hemos visto mujeres que les da pena hablar, pero cuando se trató de que hicieran un corrido, lo escribieron y narraron una historia y la cantaron. Entonces, hay muchas formas de hacer que la gente se involucre, que ponga en práctica los contenidos y la información que reciben y que sobre todo se diviertan y que vean que la participación tiene que ser colectiva, si no, no es participación. Que puede ser con muy poco recurso, con muy poco dinero, pero con mucha imaginación se logran cosas maravillosas. Y finalmente les quiero promover algo que también nos ha funcionado en el INE, que son las ferias de derechos humanos, donde llegamos a espacios públicos con actores, con fotógrafos, con exposición de fotografía. Previo hay un concurso de foto, de dibujo, de canto. Llegamos a las plazas públicas y presentan lo que trabajaron en una sesión de domingo en 2 horas o 3, y luego el siguiente domingo lo presentan. Y nos ha funcionado muy bien. Un proyecto que acaba de concluir en la edición 2020 tuvo el tino de vincularse con el Instituto de Cultura. Magníficos aliados
Y entonces a través de la promoción de la cultura, a través de talleres de bordado, de talleres de pintura, de talleres culturales, también se fueron introduciendo a los temas que nos interesa trabajar en nuestros proyectos. Entonces, ahí sí van a requerir de vinculación con este tipo de instituciones, con este tipo de alianzas que generan y que promueven la cultura, y que la gente pueda transmitir estas ideas de qué es la democracia, por qué los derechos humanos son para todas las personas y cuentan igual para todas, qué son los derechos, desde otra forma, con otra perspectiva. Aquí lo único que tendríamos que pensar es cómo vamos a llegar a esa gente que está reacia a participar porque no sabe, o a esas mujeres que creen que porque son mujeres no tienen el derecho a participar o no tienen derechos. En nuestros proyectos, las mujeres se dan cuenta, se reconocen sujetas de derechos. Y lo han logrado de muchas formas, con actividades lúdicas, con talleres, con trabajo de concientización, de promoción, con trabajo de confianza, ¿no? De romper el hielo. Entonces, queremos que nos sorprendan. Siempre que llegan nuevas organizaciones, nos sorprenden. Aprendemos de ellas y aquí lo único que estamos haciendo es compartirles lo que otras organizaciones han hecho muy bien y les han funcionado muy bien. Y bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su atención y pues les deseo el mayor de los éxitos en sus proyectos que presenten. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Por último, no podemos olvidar que todavía seguimos en un contexto de pandemia, que estamos en medio del asunto del COVID-19 y queremos tratar un punto muy importante porque las propuestas de proyectos tendrán que considerar eso. Sobre este tema va a hablar mi compañera Lisbeth sobre algunas recomendaciones para sus proyectos en medio de esta contingencia. Entonces, les doy la palabra a Lisbeth. Muchas gracias, Carla. Bueno, justamente aquí vamos a hablar sobre algunos elementos que se tendrían que considerar para realizar un proyecto en el contexto de la pandemia de la COVID-19. Como sabemos, este contexto pues ha representado retos importantes en las labores, en la vida cotidiana, amplió las desigualdades sistémicas y estructurales, entre otras muchas cosas, ¿no? Nos ha trasladado a esta nueva normalidad. Sin embargo, pues al día de hoy existen también mayores aprendizajes o lecciones aprendidas encontradas en la adversidad sobre cómo gestionar actividades en este contexto. Bueno, para la presentación de sus propuestas es importante que tomen en consideración elementos que también les recordamos se encuentran integrados dentro de las reglas de operación. Es muy importante que estén muy pendientes del semáforo en la entidad en la que deseen desarrollar su proyecto, ¿no? Si es un semáforo de alto contagio y alto riesgo o si ya se encuentra en un riesgo moderado o bajo. Así también, por favor, que estén pendientes de las recomendaciones y estadísticas oficiales emitidas tanto por el gobierno federal como por los gobiernos locales. En primer lugar, por favor, deberán de tomar en consideración que en las reglas de operación se establece precisamente que si en la entidad que ustedes estén pensando desarrollar su proyecto, las medidas sanitarias impiden o limiten las actividades presenciales, podrán realizar sus actividades de forma virtual siempre y cuando tanto quienes implementan los proyectos como el público objetivo tengan acceso a Internet y al uso de la tecnología. Así también se menciona que las organizaciones que puedan realizar actividades presenciales en lugares de bajo riesgo de contagio podrán llevar a cabo estas actividades siempre y cuando tomen en cuenta las medidas sanitarias y recomendaciones por las autoridades. Por ejemplo, el uso obligatorio de cubrebocas, la sana distancia, que se lleve a cabo las reuniones presenciales en espacios abiertos y ventilados, que haya sanitización, entre otras recomendaciones que ya la mayoría estamos muy familiarizados o familiarizadas con ellos.
En este contexto es importante, por ejemplo, que al inicio de sus actividades prevean también un espacio informativo sobre las medidas sanitarias que implementarían a lo largo del proyecto, es decir, por ejemplo, la sana distancia, el uso correcto del cubrebocas, en donde se encuentra el gel antibacterial, etcétera. Estos como elementos de planeación que deberán tener muy en cuenta. También es muy importante que en sus propuestas pues prevean que el espacio donde se vayan a realizar sus actividades pues sean espacios ventilados y que se pueda mantener la sana distancia, ¿no? Que sean de acuerdo a las medidas que se estén implementando en las entidades donde ustedes prevean que van a planificar este proyecto. También es importante que tomen en cuenta que se pueden apoyar de recursos virtuales, por ejemplo, las plataformas y diferentes recursos con los que pueden hacer sus actividades más dinámicas o más lúdicas para que haya una mayor interacción e integración. También específicamente para los proyectos en la modalidad 1, pueden apoyarse de radios comunitarias para garantizar que aquellas personas que por falta de internet y del uso de las nuevas tecnologías no sean excluidas. Las radios generan inclusión, permitirán acotar las brechas digitales de la población indígena o afromexicana, si es que ustedes van a trabajar con esta población objetivo o en general poblaciones con altos índices de vulnerabilidad, y permitirán el ejercicio de derechos, como bien mencionaba Rosy, que se sientan o que se trasladen a este espacio público como personas sujetas de derechos. En caso de que no cuenten con radios comunitarias, también podrán usar otros medios de difusión a su alcance. Aquí, entonces, la reflexión es: ¿cómo voy a planear un proyecto en este contexto que de por sí es difícil, que de por sí representa adversidades? Les invitamos a la reflexión presencial, mixta, que es una combinación de actividades presenciales y virtuales, o simplemente virtual, ¿no? Entonces, esta es como la reflexión que se tiene que hacer. ¿Cómo van a desarrollar esto? Y teniendo muy en cuenta que si, por ejemplo, se desarrolla en el formato virtual o mixta, tengamos muy en cuenta esta idea de no dejar a nadie atrás, ¿no? Entonces, a lo mejor también prever un espacio en el que se va a capacitar a las personas en el uso de las tecnologías para que cuenten con las habilidades, ¿no? Y que sea congruente con la población, que la población cuente con los medios para acceder a los recursos digitales. Entonces, también es importante recordarles que los proyectos deberán desarrollarse únicamente en una entidad federativa. Sin embargo, aquellos proyectos que presenten una propuesta de capacitación a través de plataformas digitales podrán implementar su iniciativa convocando a personas de otras entidades federativas, siempre y cuando cumplan con la población objetivo del proyecto que hayan presentado. Entonces, hay que tener como muy en cuenta todos estos criterios que deben de tomar en consideración para presentar una propuesta congruente, sólida, accesible y con la idea de pues, no dejar a nadie atrás en este contexto de pandemia. Por favor, la siguiente. Bueno, para concluir quisiera hacer referencia a la modalidad 2, que es desarrollo de agendas y planes de acción que inciden en la incorporación del principio de igualdad y no discriminación, ya que dentro de esta modalidad se encuentra la temática 2.2, que es diseños de agenda e implementación de planes de acción con perspectiva de género interseccional y un enfoque de derechos humanos que colocan a las mujeres en el centro de la recuperación de la COVID-19. En esta temática podrán plantear actividades que incidan en proponer acciones que incluyan asesoramiento de políticas e intervenciones programáticas acerca del liderazgo y participación de las mujeres y las niñas en la planificación y toma de decisiones para generar respuestas ante la COVID-19. Así también que sea útil para generar datos y mecanismos de coordinación
que incluyan perspectivas de género. Esta temática se toma como referencia la propuesta del Programa Mundial de Naciones Unidas, Prevención y Gestión de la Pandemia de la COVID-19 con perspectiva de género, de la respuesta de emergencia a la recuperación y la resiliencia. Este documento está disponible en el sitio web de Naciones Unidas, entonces igual si lo pueden consultar como referencia también les puede ayudar a pensar cómo participar específicamente en esta temática. Y bueno, ya para concluir esta temática y por supuesto todos los proyectos que se desarrollan en este contexto de COVID-19 pues son muy relevantes porque como seguramente saben en los contextos de emergencia como el que estamos viviendo se amplían estas brechas y desigualdades que ya preexisten en la sociedad y por ello afectan en mayor medida a los grupos poblacionales con mayor índice de vulnerabilidad. Entre ellas se encuentran desafortunadamente las mujeres y las niñas. Esto nos podemos dar cuenta, por ejemplo, con todas las estadísticas que salieron sobre el incremento de violencia en contra de las mujeres en razón de género, con también las estadísticas del uso del tiempo, que ahí, como mencionaba Rosy anteriormente, hay un área de oportunidad importante en hacer esta transformación cultural y social necesaria pues, para que las mujeres entren al espacio público libres de violencia y de discriminación. Por ello es muy importante que pensemos en poner al centro a las mujeres en la recuperación post-COVID-19 con la idea central también de ir más allá solamente de esta nueva recuperación, ¿no? Apuntalar hacia una nueva y mejorada normalidad para construir sociedades más pacíficas, justas e inclusivas. Muchas gracias. Gracias, Liz. Por nuestra parte, este sería el último punto del taller. De verdad les agradecemos mucho su asistencia y el interés por participar en el programa. Como último punto, le pediría a mis compañeros Mónica Eden y Alberto Bueno si nos pueden dar unas palabras de despedida o algunos recordatorios para nuestros compañeros de las organizaciones de la sociedad civil. Muchísimas gracias, Carla. Pues simplemente agradecerles a todas y todos por acompañarnos en este taller, que pues bueno, es la primera vez que realizamos un taller mientras la convocatoria está abierta. Esperamos que algunas de sus dudas pues fueran aclaradas. Sabemos que nos pusieron algunas dudas muy puntuales sobre su proyecto o sus planes para hacer una propuesta en el chat. Les pedimos, por favor, que todas sus dudas puntuales y específicas sobre su proyecto las dirijan al correo que les pusimos, me parece que en la presentación viene el correo en la última diapositiva. Les agradecemos que la puedan mostrar porque ese es el canal participación.democrática@ine.mx. Ese es el canal para hacer las preguntas específicas sobre su proyecto o su propuesta y que se les pueda dar atención personalizada. Otra sugerencia es que no se esperen hasta los últimos días para hacer las preguntas, porque como saben, en esos últimos días llegan muchas propuestas y es un poco difícil estar respondiendo a preguntas, recibiendo proyectos, registrando, etcétera. Entonces, nuestra recomendación es empiécenle ya. Ya muchos han estado mandando preguntas al correo. Esperamos que ya tengan cierto avance y seguramente les tendrán más preguntas mientras están realizando su proyecto. Con gusto se les atenderá en ese correo. Pues muchísimas gracias y muy buenas tardes a todas y todos. Y bueno, le dejo la palabra a Alberto. Muchísimas gracias, Mónica. Pues a mí nada más me resta agradecerles a todas y todos los participantes en este taller, un taller bastante fructífero en el sentido de su objetivo y mencionarles que si bien es cierto la finalidad o objetivo de este proyecto es bastante ambicioso, como lograr la igualdad de género, así como los derechos humanos y políticos de las mujeres, su reconocimiento. Lo cierto es que lo podemos lograr gracias a la intervención de todas y cada una de las organizaciones que deseen participar. Es por ello que, independientemente de la sugerencia realizada de darle una
lectura minuciosa a los documentos que conforman tanto la convocatoria como las reglas de operación. Las y los invito a que registren sus proyectos, a que tengan mucha participación y que colaboremos todos de manera conjunta con este objetivo que es bastante noble y sobre todo necesario para nuestro país. Les agradecemos nuevamente su participación, nos reiteramos a sus órdenes, reiterando que tenemos el correo electrónico de participación.democrática@ine.mx, donde podemos estar atendiendo las inquietudes que puedan tener de manera particular. Esperamos que con este taller se hayan aclarado ya muchas de las dudas que hayan planteado o que tuvieran presentes previo a esta reunión. Y pues bueno, desearles un excelente día a todas y todos. Muchísimas gracias.